Queridos amigos y odontonautas, sean muy bienvenidos a el último día de nuestro Colten School e-Forum. Hoy transmitiendo día viernes, cerrando una semana, transmitiendo día viernes directamente desde Ecuador, la Universidad de Guayaquil, donde ahí está nuestro querido el doctor Javier Lema, junto con todo nuestro equipo, a punto de darles una muy interesante presentación. Disculpen los inconvenientes técnicos del comienzo. Esto sucede cuando asumimos este Colten School e-Forum. Sabemos que nos exponemos a las inclemencias y las malas pasadas que a veces nos juega la tecnología. Esta fue una de ellas, pero sin ir más lejos y antes de irnos a Ecuador, voy a habilitar el micrófono del señor Christophe Loretan, quien es el vicepresidente global de Colten, que está en Estados Unidos, y quien nos va a poder hacer un introducción. Christophe, can you hear me? Well, I can hear you very well. Yeah. Perfect. The microphone and the audience, we are all yours. Thank you very much, Lucas, and welcome, dear friends. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias por confiar en Colten y por participar una vez más de este Colten School e-Forum en Latinoamérica. Un agradecimiento muy especial a las universidades que han participado durante la semana y a sus autoridades. Hoy estamos cerrando la semana desde Ecuador en la Universidad de Guayaquil con el profesor Dr. Javier Lema. Nuevamente, muchas gracias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Un cordial saludo. First of all, Christophe, thank you very much. We all highly appreciate your effort for making your speech in Spanish. This is highly, highly appreciated. Thank you for your words. Y así pues, amigos, más agradeciéndole a Christophe Loretan, nuestro vicepresidente, quien desde Suiza, basado en Estados Unidos, hizo el esfuerzo de poder hablarlos en español. Creo que salió bien la pronunciación. Vamos directamente a Ecuador. Bueno, buenos días. Realmente para mí es un honor ser parte de este fórum de Colten. Realmente me siento honrado. Muchas gracias a aquellas personas que hicieron posible esta transmisión. Espero poder llegar a todos ustedes con un mensaje de mi día a día, de mi clínica y de todo lo que estamos haciendo en mi consultorio, en mi clínica y en mi universidad donde estoy trabajando, ¿no? Les cuento un poco. Yo egresé en la Universidad de Guayaquil hace ya casi aproximadamente 20 años, de mi alma mater, en la cual me formé como un odontólogo general, y posteriormente tuve la bendición de salir a hacer una segunda vida odontológica o una especialidad, por llamarla así, en Chile, ¿no? En la cual pues estuve aproximadamente cerca de 3 años, un poco más, y me formé como rehabilitador oral, ¿no? Hoy por hoy me dedico a la práctica diaria, a la práctica clínica, hago un poco de revisión bibliográfica y actualmente estoy impartiendo algo de conferencias, enseñanzas con, bueno, entre ellas la marca Colten, una empresa bastante honrada y seria, y con ellos estamos haciendo varios trabajos, ¿no? Hoy día yo les voy a presentar un tema bastante importante que pienso que es un día a día en la clínica, ¿no? El hecho de manejar materiales tanto directos como indirectos y tener una opción bastante buena, bastante rentable y bastante económica, siempre es bueno o siempre es motivo de investigación, ¿no? Tengo un poco tiempo, no tengo mucho tiempo y me gustaría dar varias técnicas o varias maneras de manejarnos a nivel de clínica. Y voy a tratar de llegar a ustedes con 2 puntos bastante importantes, ¿no? Uno de ellos es la nueva generación de adhesivos que estamos viviendo,
bastante importante. Yo les dije que tenía algo así como unos 20 años de haber egresado de la Facultad de Odontología de mi universidad. Y yo sí pude ver cambios, yo vi bastantes cambios, ¿no? Yo sí puedo decir que manejé la amalgama, manejé el autocurado. He ido evolucionando con todos los sistemas resinosos, con todos los sistemas indirectos, con todos los sistemas cerámicos. Y por eso he colocado aquí estos dos puntos bastante interesantes, que son los adhesivos y las resinas, ¿no? Para hablar de adhesivos, algo pasó, no está arrancando. Para hablar de adhesivos, ¿no es cierto? Sí es importante que tengamos presente el hecho de las llamadas generaciones de adhesivos, en la cual los estudiantes o los profesionales estamos muy acostumbrados a llamarlos por segunda generación, bueno, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación, lo cual siempre fue un motivo de confusión o fue tratar de estigmatizar o encasillar qué generación estabas usando adhesivos, ¿no es cierto? Pero recordar un poco que los adhesivos, mientras menos pasos tengas, van a ser un poco complejos, ¿no? Y cuando digo esto es porque estamos en el área de los adhesivos universales, el cual es una fusión de unos autoacondicionadores con adhesivos de quinta generación en el sentido del manejo de quinta generación, o sea, una botella. Y hablando de autoacondicionadores, por un sistema del cual no necesita un grabado, y ahí viene el punto clave o el talón de Aquiles, dónde hago el grabado o por qué lo hago o dónde no debería hacer un grabado ácido, ¿no? Eso es más o menos una recopilación de lo que nosotros necesitamos hablar. Si ustedes pueden ver aquí en mi cursor, obviamente tenemos los llamados adhesivos de un solo paso, de 2 pasos, o aquellos adhesivos que de alguna u otra manera pueden obviar el hecho de usar ácidos. Algo está, a ver, ya. Y ahorita era con mi cursor que tengo que hacerlo. Entonces, si yo llego a colocar o llego a esquematizar esto, está más clara esta diapositiva en la cual yo puedo ver aquellos que yo usaba 3 pasos, es decir, el ácido fosfórico previo, aquellos adhesivos que necesitaban un primer, luego un bond, sin ser autoacondicionadores, pero también tenía aquellos adhesivos que eran autoacondicionadores, lógicamente, y que estaban separados por 2 botellas. O aquellos adhesivos muy comunes de quinta generación, que eran los monocomponentes, que en una botella lograron fusionar el primer y el bond, pero necesitaban ácido fosfórico, ¿no? O aquellos adhesivos autocondicionadores que estaban puestos en 2 pasos, o los actuales adhesivos universales que no tienen nada que ver con los autocondicionadores, ¿no? Entonces, esto es un mensaje bastante importante en cuanto a adhesivos que estoy seguro que la gran mayoría de latinoamericanos cuenta con buenos docentes que van a explicarles súper bien esto. Pero, ¿de qué manera los uso? Eso es un dato muy importante porque todos se van a usar, ¿no? Y aquí yo creé un cuadro que te va a esquematizar un poco en qué momento o cuándo puedes usarlo. Si usted decide, ¿no es cierto?, usar estos adhesivos de quinta generación, los que ves aquí en la parte, en la segunda línea, tú tienes la oportunidad de grabar o hacer una técnica convencional en un grabado total. Este tipo de adhesivos te pide que tengas una dentina húmeda, ¿no es cierto?, para poder hacer que estos monómeros atraviesen o se puedan mezclar con las fibras colágenas, uno de los componentes de la dentina, ¿no es cierto? Y de esta manera obtener una buena hibridización y poner una buena capa híbrida, ¿no? Si yo tengo un adhesivo universal, ¿no es cierto?, cambian las situaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, los adhesivos universales contienen un pH bastante bajo en comparación a los de quinta generación, también es cierto que hay mucha investigación al respecto en que si debes o no debes usar un ácido fosfórico, muy importante a nivel de esmalte, pero todos los estudios revelan que las mejores adhesiones a nivel de esmalte siempre van a estar acompañadas con un grabado previo en el esmalte. Puedes tener la opción de también grabar la dentina, pero si tú te vas por la línea de que necesitas optimizar esa capa híbrida, necesitas que no sea grabada para que no sea despojada de su barro dentinario. Es decir,
Si tú colocas ácido fosfórico en dentina, vas a eliminar el barrido dentinario, pero en este caso yo necesito que estos cristales de hidroxiapatita que se encuentran en las fibras colágenas sean parte de una capa híbrida que optimice su resultado y las vuelva más resistentes con mayor longevidad a través del tiempo. Ahora, eso está bastante claro. Aquí lo que yo necesito es tratar de diferenciar si mi dentina es una dentina superficial, ¿no es cierto? O una dentina media o una dentina profunda. Porque si yo tengo una dentina superficial, es muy improbable que tú puedas identificarlo si tienes, o en qué parte tienes dentina o en qué parte tienes esmalte, y ahí comienza el problema, ¿no? Porque si te estoy diciendo que estos adhesivos universales necesitan tener un grabado previo en esmalte y tienes una dentina superficial con una combinación de esmalte, y al mismo tiempo te estoy diciendo que en dentina es mejor no grabar con ácido fosfórico, tienes que decidir, ¿no? Y optimizar la adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una dentina superficial, que no esté seguro y que tengas esmalte, es preferible grabar con ácido fosfórico en una técnica convencional o de grabado total en una dentina superficial, ¿no? Y esto se aplica, o sea, más para dientes anteriores cuando estás haciendo preparaciones para cerámicas o para carillas, ¿no? Pero también se aplica para dientes posteriores, ¿no? Ahora, cuando tú tengas una dentina media o profunda, nosotros sugerimos una línea de optimizar y ocupar estos cristales de hidroxiapatita que están en las fibras colágenas y cuando se mezclen con el adhesivo universal te den una capa optimizada de mayor fuerza, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo, es uno de los puntos clave que nosotros estamos creando para no generar un protocolo estrictamente de si ves dentina o cuando ya no eliminas esmalte, perdón, tengas que omitir el ácido grabador y no es tanto así, tienes que identificar qué tipo de dentina es. Lo mismo se da para aquellas dentinas que están esclerosadas, ¿no? Que es otro tipo de situación. Ahora, llevándolo a la práctica un poquito todo esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos una restauración con bastantes fallas, con bastante pérdida de ajustes de márgenes, sintomatológicamente sin molestia, sin dolor. Lo estamos cambiando por una cuestión de prevención, de función y de biología. Y aquí hay datos bastante importantes cuando estamos cambiando una restauración, ¿no? Este es el aspecto clínico. Una vez que retiramos la restauración, observamos un poco de filtración o de tejido patológico cariado a nivel interproximal, producto de la filtración, la parte más débil en las partes interproximales, donde tienes un esmalte menos grueso, obviamente tienes acceso mayor o más rápido a la dentina. Y aquí hay una situación bastante importante, ¿no? Cuando vas a restituir o reponer o reemplazar la pared interproximal, hay sistemas que te van a proporcionar que ese punto de contacto tenga una presión ideal y por ende no haya posteriormente un empaquetamiento de comida. Este sistema lo que te ofrece es que con su presión en la resiliencia que contiene el ligamento parental puedas expandirlo un poco. Sus bandas son bastante delgadas, oscilan entre los 5, 8 o tal vez 10 micras de grosor, bastante delgado, para que tú puedas conformar o contener un buen punto de contacto a este nivel. Ahora, aquí hay un trabajo bastante importante del grupo de México, comandados por el doctor Espinosa y el doctor Valencia. Me pareció muy interesante, está bastante bien explicado, que habla de tus terminaciones a nivel del borde cabo superficial donde tienes esmalte. Si estás queriendo utilizar un sistema de adhesivos universales y te estoy diciendo que a nivel del borde cabo superficial o donde encuentres esmalte tengas que hacer un grabado de ácido fosfórico previo para obtener un mejor sellado, también usamos o existen técnicas en la cual a nivel del margen, ¿no es cierto?, tú puedes hacer una inclinación con tu fresa, míralo aquí, una inclinación con tu fresa, para desviar un poquito o crear un ángulo que no sea mayor de unos 10 grados para que tengas una mayor retención mecánica producto de los prismas que los cambias de dirección, ¿no? Obviamente los prismas son totalmente perpendiculares a este nivel
y al cambiarlos de dirección creas una retención física mayor o más estable, ¿no? Estos son algunos de los esquemas o de los ejemplos. Mira, por ejemplo, aquí está bastante claro que solemos terminar con una preparación bastante recta, en la cual tienes una unión bastante buena entre esmalte y resina, pero cuando tú desvías, obviamente, la angulación, ¿no es cierto?, con una fresa de grano fino, que no sea mayor de 10 grados, obviamente vas a obtener una mayor retención por una cuestión físico-mecánica de disposición mineral del prisma, ¿no? Este es un dato bastante importante. Aquí están bastantes esquemas, microscopías electrónicas, los cuales te van a evidenciar bastante bien el hecho de la retención, que es más fuerte o es mayor, ¿sí? Y que, obviamente, a nivel clínico, lo que tú estás haciendo es, mira, esta es una situación de la configuración de la cavidad sin haber hecho el bisel recto, ¿no es cierto? Y aquí solamente vas a pasar una fresa a nivel del borde cabo superficial y de esa manera puedas desviar los prismas y crear una mayor retención. Todo esto, lógicamente, lo tienes que hacer antes de proceder a tu proceso clínico, pues, ¿no? Que es el de colocar el ácido fosfórico en todo el borde cabo superficial, ¿no es cierto? Lo cual, recordar que cuando lo colocas, obviamente vas a crear un precipitado, que es una sal, es un fosfato de calcio, producto del ácido fosfórico y de los minerales que contiene, obviamente, el esmalte. Tienes que lavar con presión, agua y aire bastante fuerte por el doble del tiempo para poder quitar todo este arenado, este barrillo que tienes en la superficie, ¿no? Bastante importante eso. Ahora, en este momento, si te diste cuenta, estoy usando una técnica de grabado selectivo, ¿cierto? En la cual coloco un esmalte y no estoy topando dentina. En este momento, lógicamente, vas a colocar tu adhesivo universal. La evidencia demuestra que si pones por encima de 2 capas y frotas hasta 40 segundos, entre capa y capa no fotocuras, vas a optimizar o vas a tener una capa de vida más consistente o de mayor resistencia. Importante todo esto que está aquí, ¿no? Ahora, este es uno de los adhesivos que se puede decir que es el gold estándar, sí es bueno mencionarlo, bastante escaso a nivel latinoamericano. Es un adhesivo que tiene aproximadamente más de 13 años de estudio, es un adhesivo autoacondicionador y es el cual las empresas tratan de tomar sus virtudes, ¿no es cierto?, para poder optimizar sus valores. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Datos bastante importantes entre todo lo que te he nombrado, ¿no? Los adhesivos autoacondicionadores, por lo menos este estudio, que es un estudio de un grupo de los japoneses, hablan de que una vez colocado en dentina estos adhesivos universales, estos adhesivos que contienen MDP, lógicamente, recuerda que esto fue liberado por la empresa Curaray y logró o se pudo que todas las empresas trajeran este químico, esta sustancia, para poder llevarla a todos los adhesivos universales. Pero ¿qué es el dato importante, no? Que cuando colocas este adhesivo universal a nivel de dentina, ¿no es cierto?, se observó una inhibición artificial de caries secundarias alrededor del adhesivo. Esto es un dato bastante importante, ¿no? En una zona llamada ácido base resistente. Este estudio, lógicamente, se dio en dientes que iban a ser extraídos por ortodoncia, premolares y molares. Y hoy por hoy, todos estos beneficios biológicos se están viendo también en los adhesivos universales, ¿no? Entonces son razones bastante importantes para yo tener que elegir en una técnica en la cual en dentina, ¿no es cierto?, voy a tratar de evitar el colocar ácidos fosfóricos e irme con una técnica directamente con adhesivos universales, ¿no? Aquí tienes un soporte bastante importante en la cual tienes razón suficiente pues para hacer o crear una técnica selectiva, ¿no? Que él ha estado repitiendo bastantes veces. Ahora, si te das cuenta, esta es una técnica convencional en la cual estamos usando una resina, en este caso Everglow, ¿no es cierto? Que estamos yéndonos con una estratificación capa a capa, una técnica bastante clásica, bastante buena, controlando la contracción de polimerización en una técnica de factor C descrita por Fisher.
hace ya bastante años, muy clásica, muy común, que se enseña mucho en el pregrado, ¿no? En este caso, como tenemos un buen piso, estamos colocando un esmalte para posteriormente colocar y estratificar con un calor de mayor valor y poder tener resultados estéticos bastante buenos y funcionales, ¿no? Aquí puedes ver en nuestros casos clínicos, ¿no? Estoy tratando de ir un poquito rápido para que puedas ver todo lo que tenemos en nuestra clínica, ¿no? Aquí tienes ya un caso terminado, funcional y anatómicamente bastante bien. Los alumnos suelen decir que están muy bonitas las resinas. Esto probablemente lo vas a aprender con una destreza o con un entrenamiento mayor, pero más que eso, o lo más importante que hacemos énfasis, es en el sellado o en los márgenes para que no vaya a haber nuevamente una infiltración y por ende un fracaso de las restauraciones, ¿no? Eso es un dato importante. Aquí tienes el mercado comercial que te ofrece una serie de adhesivos. Puedes ver datos importantes como la saturación. Aquí tienes un adhesivo de quinta generación. Acá también tienes un adhesivo de quinta generación y quinta generación. Aquí tienes algo de adhesivos universales y adhesivos universales. Algunos de ellos con un componente que es el MDP, otros no, como es esta empresa que tienen tienen MDP que no tienen silano, quise decir, disculpen, que tienen un componente que es el silano, todos tienen MDP, pero si te das cuenta, todos tienen una saturación, una densidad distinta, y esto es producto de la cantidad de componentes o químicos que le están colocando, obviamente para hacerlos más eficientes. Ahora, si eliges una técnica, todo el mundo suele preguntar esto, ¿no? Doctor, ¿qué es mejor, no? Si yo estoy con una técnica clásica que yo la he hecho por mucho tiempo, que es un grabado total o un grabado selectivo, o si elijo colocar un adhesivo universal o no elijo un adhesivo universal, pues déjame decirte que la literatura habla bastante sobre este tema, y te habla de porcentajes, ¿no? Que su tasa de éxito, lógicamente, en uno, en comparación con el otro, clínicamente es muy poco significativa, o sea que los porcentajes se están manejando bastante bien. Esto quiere decir que tienes líneas de trabajo, ¿no? Yo practiqué por muchos años una técnica convencional, con un adhesivo convencional, con una técnica convencional, y hoy por hoy estoy practicando mucho esto del adhesivo universal con un grabado selectivo y tratar de optimizar más la capa híbrida a nivel de dentina, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, también hay datos bastante importantes que hablan en restauraciones indirectas, ¿no es cierto?, de qué pasa cuando yo tengo una dentina cortada recientemente, ¿no? Este es un dato que ha tomado bastante fuerza, hay muchos años de investigación, y cuando yo hablo de una restauración indirecta, estoy hablando que esta restauración la voy a manejar en un momento clínico y en una segunda etapa clínica voy a cementar mi restauración. Aquí hay datos muy importantes. Si yo tengo un corte producto de una preparación en la cual hay una exposición dentinaria, durante todo este tiempo de pasivo, por llamarlo así, en la cual estoy esperando que venga mi restauración, mi dentina está expuesta a un medio bucal, el cual obviamente va a estar afectado por un sustrato absorbido de todo tipo, ¿no? Cuando yo tengo una dentina recién cortada, necesito adherirla, necesito tomar todos sus beneficios para tener una mejor adhesión. Dato que se está enseñando a todo nivel y por muchas universidades es que cuando tú tengas una dentina recién cortada, trates de protegerla y crear una adhesión en primera intención. De esto habla nuestro estudio, que cuando hay la presencia de una exposición completa de dentina sellada en comparación a aquellas que no se hace un sellado inmediato, sino un sellado tardío, aquí tenés un sellado inmediato y un sellado tardío, los resultados, ¿no es cierto?, o la optimización de estos valores va a ser más alta, lógicamente, en aquella dentina que estuvo recién cortada y fue manejada inmediatamente con adhesión, ¿no? Aquí tienes datos bastante importantes de investigaciones. Tienes un grupo control, lógicamente. Acá tienes un grupo control. En comparación a aquellos que se optó por sellar la dentina inmediatamente,
o no sellarla y dejarla en su etapa de espera para posteriormente colocar una restauración, hablando a nivel indirecto, ¿no? Y los valores, indudablemente, que son bastante altos, son hasta mayores que el grupo control cuando tienes una dentina recién cortada y creas una adhesión. Ahora, se habla mucho de que tus adhesivos universales, para crear un sellado inmediato, no todos los adhesivos pueden lograr este propósito, ¿no? Pero básicamente es porque estos adhesivos no poseen una carga y son bastante débiles para nuestro medio bucal o para las cargas oclusales cuando tienes un provisional, ¿no? Ante eso se está pidiendo que busques adhesivos que tengan una mayor carga. Hay varias marcas comerciales que lo pueden tener, pero no son muy fáciles comercialmente. Y una de las soluciones es que tú refuerces o coloques, podría ser una resina flow, ¿no es cierto?, para que esta capa sea más fuerte, más duradera y más consistente, ¿no? Dependiendo cuál es la altura que quieras recuperar, obviamente puedes optar por no una flow, sino una resina un poco más condensable, tipo Everglow, para restituir este piso y al mismo tiempo protegerlo, ¿no? Esto es un dato muy importante. Aquí te voy a esquematizar un poco qué es lo que hacemos en restauraciones indirectas, ¿no es cierto? Aquí hay bastantes datos, bastantes puntos. Mira, por ejemplo, en este caso, obviamente, hemos hecho un diagnóstico radiográfico, ¿no es cierto?, en la cual hemos evaluado un poco si este paciente sintomatológicamente tiene molestias, tiene sensibilidad. Siempre estamos tratando, hoy por hoy, de evitar la endodoncia en nuestra clínica para tratar de a ese paciente darle un poquito más de longevidad, ¿no?, un poquito más de tiempo. A diferencia de en otras épocas, en las cuales yo también lo hice, hacíamos una endodoncia preventiva. Hoy por hoy no estamos haciendo eso, ¿no? En mi práctica diaria también hemos eliminado bastante o totalmente el uso de postes de cualquier tipo, ¿no? Este es un ejemplo claro de lo que estamos haciendo en nuestra práctica diaria. Mira, aquí estamos viendo las restauraciones, obviamente restauraciones que ya han fallado en todos los aspectos. Obviamente este paciente hay que anestesiarlo previamente. Hemos removido todo el tejido cariado, todos aquellos ángulos que son muy débiles, socavados, esmalte sin soporte, dentina sin soporte. Y de esto te estaba hablando, mira. Cuando remueves todas las caries, todo el tejido reblandecido o socavado, obviamente colocar un adhesivo universal y colocar un soporte de resina, ¿cierto? Un soporte de resina en una técnica que es una combinación de un sellado inmediato sumado a una cobertura de resina o un resin coating, ¿no? Aquí lo tienes, mira. Y todos los principios de las restauraciones indirectas, ¿no es cierto?, que los puedes ver aquí en este esquema, que son todas las paredes exclusivas, con ángulos internos redondeados, ángulos externos o ángulos por fuera de lo que va a tener la cobertura, nuestra futura restauración, totalmente rectos, con una buena protección cuspidia. Aquí hay un principio bastante importante de los grosores de esa cúspide y que tú puedas determinar si está por debajo de 1.5 milímetros ese grosor, tienes que ir descendiendo o eliminando hasta buscar este grosor, ¿no es cierto? Que todas nuestras restauraciones terminen en esmalte, dato bastante importante, y esta es la configuración de nuestras cavidades en un antes y después de haberlas preparado, ¿no? Si te das cuenta, tengo una protección cuspidia, ¿no es cierto?, a nivel de las cúspides funcionales o estampadoras, en este caso en particular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy para, podríamos decir, optimizar un poco de recursos y que puedas hacerlo a nivel clínica? Es una opción más, ¿no? Estamos tomando impresiones inmediatamente con algún material que pueda reproducirlo en una silicona. Cuando digo con algún material que pueda reproducirlo en una silicona, puedo elegir. Si mi impresión definitiva va a ser con una silicona por condensación, para luego tener un duplicado o un positivo con una silicona por adición, o viceversa. Si yo tomo una impresión con una silicona por adición, voy a tratar de usar una silicona por condensación para hacer un vaciado, y es lo que más o menos estamos explicando aquí. En este caso, tomamos nuestra impresión para estas restauraciones indirectas que van a ser resina con una silicona por condensación, y el duplicado lo hicimos con una silicona por adición.
que nos ofrece o nos da varios beneficios, que es el tener un modelo inmediatamente, sin ningún sistema de troquelados, ni pines, ni cortes, ni troquelados, que puedo hacer un corte para poder manejar los puntos de contacto con una hoja de bisturí, que puedo abrirlos y colocarlos nuevamente en su posición de una manera muy fácil, muy rápida, y puedo comenzar a crear mi restauración indirecta, lógicamente, de una manera muy fácil, muy rápida, sin preocuparme, lógicamente, de estrés, de contracción, de ninguna índole, porque estoy trabajando por fuera, lógicamente, y luego esto, llevarlo a boca y poderlo cementar. Mira, acá está, todas nuestras reacciones. Esto podrías hacerlo si tienes bastante tiempo, podrías hacerlo inmediatamente después de que tomas la impresión. El paciente te podría esperar unos 30 minutos, una hora, porque es muy rápido, y posteriormente vas a hacer la cementación, ¿no? Ok, aquí tenemos ejemplos de nuestras restauraciones del caso que estábamos hablando. Obviamente aquí están nuestras restauraciones indirectas, cementadas inmediatamente en una segunda cita, manejando todos los sellados o todas las superficies, ¿no? Ahora, hay un tema bastante importante también que está cogiendo mucha fuerza a todo nivel clínico, y cuando digo a todo nivel es que las resinas o los sistemas de técnica build-up o de reconstrucción, o las llamadas técnicas bulk, son un presente, ¿no es cierto? Son el futuro. Hay una versatilidad enorme para todo este tipo de sistemas. Han cogido bastante fuerza, por lo menos yo lo he podido sentir en estos últimos 2 años, por lo menos, ¿no? Hay bastante investigación sobre este tema, está bastante avanzado, ¿no es cierto? Y solo para que tengas un intro, ¿no es cierto? Esto sale, obviamente, en base a las resinas compuestas, ¿no es cierto? Que son uno de nuestros primeros materiales siempre a escoger en nuestra práctica diaria. Son materiales que te ofrecen beneficios como de bastante biocompatibilidad, de bastante resistencia, ¿no es cierto? Sus costos tienen que ser bajos y son muy conservadoras, extremadamente conservadoras en comparación a cualquier restauración indirecta, indudablemente que sí, ¿no? Desventajas de estos sistemas que estoy hablando, que los hemos practicado en boca, una de las grandes desventajas es su contracción de polimerización, ¿no es cierto? Que está basada, o que por lo menos hay técnicas en las cuales, obviamente, tenemos por acá un problemita de grabado, creo que lo vamos a solucionar, pero bueno, voy a seguir, en las cuales obviamente yo puedo ser más conservador, y la contracción de polimerización tiene varios problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que generan la contracción de polimerización manejando un sistema obviamente convencional? Son las tensiones, obviamente con sus respectivos problemas, sus fallas adhesivas, la interfase que existe entre una u otra capa, obviamente una decorrelación marginal, la recurrencia de caries, una deflexión cuspidia cuando aquellas cúspides están muy débiles, posteriormente una sensibilidad y por ende provocación de fisuras de esmalte, ¿no? Entonces, por esta razón se sugiere hacer nuestra técnica incremental, ¿no? Entonces tienes también una gran limitación que es tu profundidad. Eso es un dato bastante importante, ¿no? Cuando tienes una profundidad de tu cavidad, no tienes que exceder entre capa y capa que sea de 1 o 2 milímetros máximo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus parámetros, no? Que tus incrementos no sean mayores de 1 milímetro, contar con una buena lámpara, y si bien es cierto, no todos los clínicos o la gran mayoría de alumnos o la gran mayoría de profesionales no cuentan con una lámpara, por llamarlo así, una de última generación, una lámpara de LED, tercera generación, una lámpara probablemente polywhite, o a lo mejor una lámpara halógena que esté con un buen mantenimiento, que tenga una buena potencia de luz para poder solventar obviamente todo este tipo de determinantes. Necesitas con esta potencia obviamente crear una fuerza que va entre 16.000 o 24.000 joules, que esto sea por potencia y por tiempo. Entonces cae en un tema
bastante considerable en todos los consultores, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de la técnica incremental? Es que, bueno, te lleva mayor tiempo. Probablemente tengas una contaminación entre una u otra capa, ¿no? Son datos clínicos, ¿no? Entonces, para que tengas más o menos un esquema de qué habla o de qué trata todo esto, aquí tengo esquematizado con un dibujo, obviamente, cómo colocarías tus capas incrementales. Siempre sueles en el fondo colocar algo de dentina, una capa vestibular, una capa por mesial, una capa por distal, y luego van las posteriores capas, que ojalá tus capas no suelen ser mayores a 2 milímetros, ¿no? Si obviamente eliges un sistema de un solo paso, en los sistemas bulk, por ejemplo, en lo que nos ofrece Coltene es el Fill-Up, ¿no es cierto? Que es un sistema de curado dual, ¿no es cierto? Que es auto y foto, en la cual puedes generar toda esta cavidad. Y finalmente, pues, en la parte superficial, crear anatomía durante o después de la polimerización de este material, con algún tipo de fresa de múltiples hojas o de granos finos, creando obviamente una escultura anatómica, ¿no? Ahora, entre las ventajas que nos da este sistema bulk es crear una técnica mixta, ¿no? O una técnica combinada, en la cual puedes alzar o crear toda tu base, lógicamente, en el caso de Fill-Up, sin límite, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 milímetros, obviamente porque es un sistema dual, el cual a mí lo primero que me pone, o qué beneficios me puede dar, es que es rápida, ¿no es cierto? Es muy rápida en comparación a técnicas incrementales, bastante segura, porque me está hablando de que es más controlada la contracción de polimerización, y finalmente, o en mi capa más superficial, yo puedo optar por colocar un esmalte y manejarlo, obviamente, por la tisotropía o por la consistencia que me dan las resinas para yo crear una anatomía bastante buena, ¿no? Bastante buena. Aquí hay un ejemplo bastante claro, mira, aquí vamos a manejarnos con este número 6, este posterior, ¿no es cierto? Hicimos una toma radiográfica, pudimos visualizar que estábamos bastante cerca de los conductos. De hecho, tenemos una casi exposición, o por lo menos tenemos algo de dentina muy, muy delgado, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo que tener esa capacidad de decidir qué voy a hacer en esta parte profunda, ¿no? Y la verdad de todo esto es que yo puedo elegir, hoy por hoy puedo hablar de que puedo manejarlo como un tejido normal, sin ningún tipo de afectación, sin ningún tipo de problema. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría crear una colocación de adhesivo universal directamente y trabajar en esta superficie en toda su extensión. Normalmente, podría tener mis riesgos, obviamente, de toxicidad o de sensibilidad, que son inevitables, o podría elegir entre colocar algún protector biológico, ¿no? Y aquí hay varios datos importantes. Nosotros acá en la clínica también hemos eliminado bastante el uso de los ionómeros modificados con resina o los ionómeros convencionales para uso de pisos dentinarios muy cercanos a la pulpa o exposiciones, pero básicamente tiene que ver por la adhesión química, que es bastante baja en comparación, obviamente, a nuestra adhesión con sistemas adhesivos, valga la redundancia, ¿no? Pero en este caso estamos usando uno de los compuestos bastante importantes que entre sus compuestos o sus aportes minerales bastante importantes es un componente que tiene composición de matrices resinosas, los cuales me ofrecen como un intermedio de adhesión entre el ionómero y la resina, y al mismo tiempo me ofrece un efecto biológico bastante importante. Uno de los componentes bastante fuertes de este producto es el disilicato tricálcico, que es uno de los componentes, o de los 3 componentes que tiene el agregado mineral, ¿no? El trióxido agregado mineral, o el famoso MTA, usado en la gran mayoría de veces por los endodoncistas, ¿no?
y que a diferencia de este, que no está modificado con resina y su retención en comparación a este es bastante pobre y probablemente yo tenga que obtener o crear una retención física mayor y por ende un mayor desgaste. Lo mismo pasa con un material que es bastante conocido, que he visto o he escuchado resultados como el Bioentin, pero la diferencia es que necesitas obviamente una retención mecánica mayor o bastante fuerte, ¿no? Entonces, basado en eso, tienes aquí obviamente un protocolo que es decidir qué vas a hacer en el fondo de esta cavidad. Si hubiera exposición, lógicamente voy a colocar este material como primera elección. En este caso pude haber elegido entre esto o no colocarlo y decir universales. Y posteriormente me voy a mentalizar con una cavidad, con una técnica selectiva, borde cabo superficial o en esmalte. Voy a colocar el ácido fosfórico. Voy a lavar por el doble del tiempo para posteriormente colocar mi adhesivo universal en dentina, encima de este protector biológico y en la parte donde estuvo el ácido fosfórico, ¿no? Y aquí está lo que estábamos hablando, mira. Este es el sistema Fill-Up, el cual, bueno, esta cavidad bastante homogénea, bastante amplia, me permite colocarlo con total facilidad en toda la extensión y no preocuparme de un incremento y tener obviamente una adhesión bastante biológica, ¿no? Y bastante importante físicamente. Yo puedo luego de eso volver a preparar mi cavidad, pensar en que nunca ocurrió, nunca perdí un piso dentinario y trabajarla cual si fuera una cavidad normal y crear una preparación. Posteriormente a esto, si yo decido si esto va a ser una restauración directa, puedo manejarme directamente. Si retiré en este caso, porque estoy pensando que va a ser una restauración indirecta, por eso fresé, volví a preparar la cavidad, pero como va a ser una restauración indirecta, como ya preparé la cavidad, voy a tener que colocar nuevamente adhesivo universal para crear esta sellado inmediato de dentina con una cobertura que tengo en este momento, ¿no? Estas son las técnicas que estamos usando en nuestra clínica día a día en cuanto a sistemas bulk, en este caso el sistema Fill-Up, ¿no? Ahora, otro dato importante es las restauraciones de segunda clase, ¿no? Muy comunes en aquellos pacientes que no usan una técnica adecuada o no usan los implementos adecuados, entre ellos la falta de seda dental, ¿no es cierto? El empaquetamiento de comida, muy común también en aquellos pacientes que usan los brackets o los famosos bracers, como lo dicen en algún lado, ¿no es cierto? Nuestro ortodoncista nos lo envía para poder, sin la banda, lógicamente, para poder trabajar todas estas restauraciones. Este es el postoperatorio. Y nuestro proceso de reconstrucción también es bastante importante, ¿no? Si yo tengo una cara oclusal, ¿no es cierto?, en este caso o en el caso de estos dientes, anatómicamente natural, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de restauración intermedio, yo podría copiar esta cara oclusal, voy a colocar un poco de gel de glicerina o un gel de vaselina, posteriormente, para que no se adhiera, voy a colocar un poquito de bulk, algo de flow o alguna resina fluida. Obviamente, como no he colocado ni adhesivo ni ácido, no va a haber una compatibilidad química ni física. Y el gel de glicerina me va a permitir a que esto cree una interfaz cuando la puedo unir. Voy a fotocurar. ¿Y por qué lo hago con una bulk? En este caso, porque es translúcida. Y finalmente, cuando yo quiera hacer un estampe de esto, esta resina va a permitirme el paso de luz, ¿no? Entonces aquí ya he copiado la superficie oclusal, voy a retirar toda la restauración interproximal, ¿no es cierto? Y posteriormente voy a colocar mi sistema de banda, de anillo, de cuña, el cual lo expliqué al principio, que este anillo permite que haya una separación, obviamente producto de la resiliencia del ligamento periodontal. Voy a colocar mi banda y posteriormente voy a bruñirlo un poco para crearle la forma anatómica de este premolar y voy a comenzar obviamente a reconstruir después de haber colocado el ácido fosfórico. No pudimos hacer esta fotografía de ácido fosfórico, después de haber colocado el adhesivo universal, lógicamente, voy a llenar en el fondo con una resina de bulk, ¿no es cierto? Podría llenarla todo y posteriormente hacer mis incrementos
de una restauración convencional y normal. Acá está la parte en la cual yo coloco la resina y finalmente voy a colocar este copiado, este estampe que hice de resina fluida, voy a posicionarlo con unos puntos de apoyo y voy a fotocurar a través de, y tengo una estructura oclusal anatómica bastante copiada, bastante armónica e igual. Yo creo que en este tipo de casos normalmente no hacemos ningún tipo de ajuste, oclusal, hacemos un pulido y prácticamente queda lista, ¿no? Acá tenemos, mira, el mismo caso, ¿cierto? Con la restauración bastante pulida a nivel interproximal. Luego de eso, en este caso en particular, hicimos una segunda cita porque estábamos documentándolo, bastante fatiga, bastante cansancio, y decidimos, lógicamente, luego restaurar los otros dientes, los otros puntos interproximales de la misma manera, un poquito más de destrucción en las caras más hacia distal. Es muy coherente con esto de la falta de motricidad para poder hacer las piezas más posteriores, más empaquetamiento de comida en piezas posteriores. Esto es más común, obviamente, por una cuestión de empaquetamiento. La misma técnica, mira, la reconstrucción interproximal de la pared interproximal y posteriormente la reconstrucción anatómica de toda la restauración, ¿no? Esto es lo que estamos logrando. Aquí tienes ya las restauraciones terminadas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, un dato importante es manejar el pulido y brillo de todas las restauraciones, tanto las directas como las indirectas. Y para eso, obviamente, en el mercado cuentas con muchos aditamentos, muchos pasos. El proceso de los pasos suele ir desde discos, obviamente, que tienen un gramaje, hasta obtener, obviamente, un sellado o una eliminación de estos radicales libres. Obviamente, al tener una eliminación de todos estos radicales libres, tienes una superficie totalmente lisa, sin atrapamiento del sustrato absorbido, lógicamente que tienes el medio bucal, y por ende una textura y una lisura bastante importante, ¿no? Esto es en cuanto a restauraciones indirectas, su pulido y su posterior muy importante. Esto lo puedes hacer a nivel intra, ¿no es cierto? O bueno, puedes hacerlo también antes de acudir a la cementación, ¿no? Aquí tienes una secuencia del pulido bastante importante, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tienes varios de los aditamentos que te ofrece el mercado, ¿no? Aquí lo puedes ver. ¿Estamos listos? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Fui un poquito rápido, en esta semana estaba viendo puntos claves, puntos clínicos, obviamente con su evidencia científica, pues para que ustedes puedan tener, o que les sea útil toda esta charla, ¿no?